Mi nombre es Valerie, como dije, soy hija de Chao. También otros me conocen como Chaita. Hay mucha gente que no sabe que yo me llamo Valerie. Todavía me dice Chaita o la hija de Chao y Julie, si lo conocen. Tengo 19 años de edad, crecí y soy de la bella ciudad de Santiago, como dijo la hermana. Yo crecí en una familia cristiana, tomé mi decisión personal por el Señor a los 9 años de edad. Pero al entrar a la adolescencia, dificultades y circunstancias me hicieron encontrarme viviendo una vida apartada del Señor, una doble vida, era lo que yo estaba viviendo. Pero el Señor en su amor y su gracia, que puedo dar testimonio de que eso fue su amor y su gracia, con su Espíritu Santo me llevó otra vez a los 16 años a sus pies. Y es ahí donde yo entendí que yo estaba viviendo una vida religiosa. Y entendí la gran necesidad que yo tenía de empezar a vivir una relación íntima con mi Señor. Y bueno, el Señor ha sido demasiado misericordioso en toda mi vida y a los 17 años puso en mí el deseo, no sé por qué en mí, pero puso en mí el deseo de conocer más su palabra, de conocer más lo que es servirle a tiempo completo. Y pone en mí el deseo de irme a estudiar al Instituto Bíblico Palabra de Vida en Buenos Aires, Argentina. Yo me encontraba, le dije que tenía 17 años, yo me encontraba en una etapa que todo joven, para las chicas jovencitas que están aquí o las madres que tienen hijos, deben de entender cómo es esta etapa donde uno tiene que decir qué hacer con su vida, la presión, el plan del Señor y todas esas preguntas que uno se hace. Así que la presión era mucho, pero el mensaje de Dios para mi vida fue muy claro, de que Él quería que yo le dedicara ese primer año a su palabra. Y de verdad que el estar allá todo un año en el instituto fue un año donde yo pude ver la mano del Señor proveyendo para todo lo que yo necesitaba, desde que lo material, lo físico, lo económico, pero sobre todo lo espiritual. Fue un tiempo donde el Señor literalmente me quebrantó, me humilló, porque yo pensaba que yo conocía de Él. Yo pensaba que yo sabía quién Él era, pero ahí yo me di cuenta de que yo no sabía nada en verdad y que yo necesitaba tanto de Él. Lo único que salió de mí fueron malos hábitos, pecados que yo tenía y cosas que estaban evitando que el Señor obrara en mi vida. Y hermanas, de verdad que puedo decir que hasta aquí el Señor me ha sostenido y que he visto cómo Él me ha estado transformando. Pero todavía sigo viendo la necesidad de seguir estudiando más su palabra y por eso vuelvo un segundo y un tercer año. Así que les pido la oración por lo que van a hacer estos años que continúan estudiando su palabra. Así que yo sé que muchas también se preguntan, ¿y por qué tan jovencita y parada? Nada más tiene 19 años. Y yo también me hacía esa pregunta, no se sienta mal si se está preguntando eso. Yo también decía, Señor, ¿por qué yo? Y hubo algo que el Señor habló en mi vida en todo este tiempo, y es que Él es suficiente, Él es que va a hacer la obra. Yo soy solamente un simple instrumento. Y también viene en mente el versículo, que fue uno que Él utilizó también en este tiempo, de Timoteo 4:12. Nadie tenga en poca tu juventud, sino que el Señor se puede gozar. Otra razón yo creo que es porque Él quiere una voz joven. En el sentido de que, hermanas, el mundo en el que estamos viviendo está... O sea, el Señor ha abierto mis ojos para ver en cómo está nuestra generación, cómo están nuestros jóvenes, en qué mundo están viviendo. Y yo creo que ha sido que me va a usar a mí para yo poder hablarle a las chicas jóvenes que sé que están aquí, llevarles su palabra, porque es su palabra la que va a ser expuesta el día de hoy, pero también a las hermanas que están encargadas de preparar a esas jóvenes, hablar a sus corazones y ver la palabra de Dios desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Señor. Y bueno, en verdad es un privilegio, es toda una mega responsabilidad estar parada aquí, pero es un privilegio del Señor que de verdad que se lo agradezco demasiado. Bueno, para ya empezar, que ya creo que ya está toda lista la presentación, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses, la carta del Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo. Para las que también quieren ver, ahí va a estar nuestra presentación, cualquier cosa. Leemos. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén, y así sea, hermanas, que esa sea la palabra que esté actuando el día de hoy en nosotras, la palabra de Dios, no la palabra de hombres, no la palabra que queremos escuchar, la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a orar para dejar todo en mano. Acompáñenme en oración para que todo lo que sea hoy hablado venga de parte de Dios. Pero también quería que oremos por la hermana Mayra Polanco, si no me equivoco. Porque no sé si muchas saben, hoy tuvo una pequeña dificultad en su salud. Así que sería bueno llevarla en oración como hermanas y apoyarla en amor y que el Señor esté pasando su mano. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. Este privilegio, Señor, de poder escuchar tu voz, tu palabra, Padre. Cuando miramos tu palabra, miramos la historia y ver todo lo que antes se tenía que hacer para poder estar delante de tu presencia, Señor. Y ahora con una simple oración, con gracias a tu Espíritu, Señor, no podemos comunicar contigo, Señor. Gracias por tu Hijo, porque nos abrió la puerta, Señor, para poder tener una relación contigo, Señor, para poder estar cerca tuyo, Padre. Te pido, Señor, que el día de hoy, Padre, sea tu palabra la que salga de mi boca, seas tú hablando, Señor, que sea un simple vaso de barro, Señor, con ese tan preciado tesoro que es tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, transformando nuestros corazones. Examínanos, oh Señor, muéstranos, abre nuestros ojos y muéstranos qué son esas cosas que están evitando, Padre, que tu obra sea hecha en nosotras, Padre. ¿Qué son esas cosas que tú tienes que quitar o esas cosas que tenemos que empezar a hacer, Señor, para acercarnos cada vez más a ser esa mujer que tú quieres que seamos, esa mujer conforme a tu corazón, Padre? Te lo pido, Señor. También queremos interceder, Señor, por nuestra hermana Marta. Señor, tú sabes la situación en que ella se encuentra, Padre. Tú tienes control de todos, Padre, y sabemos que su cuerpo, que toda su salud está en tus manos y que tú te glorificas aún en estas situaciones, Padre. Que podamos ver tu mano obrar, Padre, en su vida, Señor. Padre, también te pido para que tu nombre sea glorificado el día de hoy. Que seas tú exaltado, que te podamos ver, Señor, y que podamos, Señor, así salir afuera al mundo y poder representarte, Señor. Gracias por el privilegio de tener este título, Padre. No lo merecemos, pero tú nos lo has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, para empezar, nuestro tema, no sé si lograron ver, es representantes de Cristo. Una mujer conforme al corazón de Dios, que es una representante de Cristo. Cuando el tema me lo dieron, el primer versículo que vino a mi mente, y si usted investiga, cuando vemos el título, el representante de Cristo, el primer versículo que llega a la mente es 2 Corintios 5:20. Ahí Pablo no utiliza exactamente el término representante
representante, pero sí utiliza embajador. Y un embajador, ahí está la etimología de la palabra, viene de la palabra griega presbeu, que significaba ser un anciano, es decir, por implicación, actuar como un representante. En los tiempos de Pablo, un embajador era una persona que servía como el representante de un rey en otras naciones. En la actualidad es casi lo mismo, es un diplomático de alto nivel que está representando a un estado en otro. Casi todos sabemos lo que es un embajador. Bueno, eso mismo es ser un representante, de ahí es que viene la palabra representante. Entonces, Pablo describe específicamente su función y la de todos los creyentes como representante de Cristo. Yo no sé, pero hay algo que me gusta de Pablo y es que él siempre utilizaba como términos para referirse al ministerio cristiano, términos que eran divinos, términos altos. Él siempre lo comparaba con cosas que eran altas, con lo que nosotros vemos más arriba. Él siempre comparaba el ministerio cristiano con algo divino. Y yo creo que esto era porque Pablo entendía cuál era su posición y cuál era su llamado. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra posición, o sea, lo que en verdad nosotros nos merecemos, ahí es que nosotros empezamos a ver, o sea, cuál es mi llamado, qué posición, es algo divino en lo que, el puesto el que el Señor nos ha dado. Y ya que Pablo fue el que estaba enseñando esta posición, ¿por qué no estudiamos un poco más su ejemplo como representante de Cristo? Pero esta vez vamos a hacerlo como estábamos leyendo, vamos a ver a Pablo como representante de Cristo, pero en la iglesia de Tesalónica. Vamos a entender un poco más de lo que es el trasfondo de la iglesia de Tesalónica, de las cartas de los tesalonicenses, para que nuestra mente se vaya al contexto, para que entendamos cuál era la situación que estaba pasando. La carta de los tesalonicenses se dice que es probablemente una de las cartas más antiguas que tenemos de Pablo. Para poder entender el contexto, el trasfondo de esa carta, debemos de ir a Hechos 17. Donde, en Hechos 17, no los vamos a leer completo, pero si pueden estar hojeando ahí en lo que yo le voy diciendo más o menos el contexto, Pablo junto a Silas en uno de sus viajes misioneros deciden visitar la ciudad griega de Tesalónica. Y después de un mes, la Biblia dice que estuvieron 3 sábados seguidos proclamando a las personas el evangelio de Jesús. Y un gran número, dice la Biblia, un gran número en el versículo 4, de judíos y griegos creyeron en este mensaje. Y allí se forma la primera iglesia de Tesalónica. Pero el anuncio de Pablo, como se esperaba, sobre Jesús resucitado como el verdadero Señor del mundo, era algo sospechoso. Así que los cristianos en Tesalónica fueron eventualmente acusados de haber desafiado al emperador romano al decir que había otro rey, porque recuérdense que el mensaje que ellos estaban propagando era del nuevo rey, que era Jesús. Y eso llevó a una persecución tan, pero tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad, lo cual fue muy doloroso para ellos, puesto que ellos habían creado ese afecto y amaban a las personas que ellos habían conocido en Tesalónica. Así que lo que Pablo está intentando hacer con esta carta a los tesalonicenses es volver a entrar en conexión con ellos. Es volver a restaurar, a saber cómo ellos estaban haciendo, cómo ellos estaban, porque le había llegado un informe de Timoteo de que ellos estaban creciendo a pesar de la intensa persecución. Y yo cuando leí esto y comencé a entender esto, me quedé como que wow, la iglesia de Tesalónica, que de hecho es conocida así, cuando yo investigaba de la iglesia de Tesalónica, es una iglesia que es digna de imitar, hermanas. Qué glorioso sería eso, que nosotros estuviéramos creciendo, aunque cuando haya gran persecución. Y yo quiero que nos detengamos, no nos vamos a detener en el primer capítulo, no nos vamos a enfocar, pero yo quiero que veamos esas cualidades que tenía esta iglesia. Vamos a ver las cualidades que tenía, vamos a ir al primer capítulo de Tesalonicenses y vamos a ver algunas de esas cualidades. Miren, el primer versículo dice, versículo 3 del primer capítulo. Dice que acordándonos sin cesar delante de Dios, el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Estos de aquí están mostrando su fe práctica. Ellos trabajaban con un amor genuino y se notaba, era una fe práctica porque la podíamos ver. Y tenían una paciencia llena de esperanza. ¿En quién? En su salvación, en Cristo. En el versículo 5 también podemos ver que dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos se mantenían gozosos en medio de la adversidad. Y este gozo, hermana, que ellos tenían, era provocado por el Espíritu Santo. Y eso estaba mostrando nada más y nada menos que ellos tenían una salvación genuina, pues tenían gozo en medio de las dificultades. En el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí dicen que ellos eran imitadores de Pablo, y es como Pablo decía en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí en cuanto yo soy imitador de Cristo. Así que, por ende, estaban imitando a Cristo, eran imitadores de Cristo. Versículo 7, eran creyentes modelos que dejaban una huella ejemplar en los demás. Miren lo que dice: de tal manera que habéis sido, versículo 7, ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ellos habían sido de ejemplo para 2 ciudades, para Macedonia y Acaya. Debido a su testimonio, a su gran ejemplo, ellos habían impactado a 2 ciudades más. Y en el versículo 9, que fue uno de los que más me impactó, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermana, qué hermoso sería que puedan decir eso de nosotros. Esta iglesia estaba creciendo, estaba dejando atrás su vida, eran nuevas criaturas y lo estaban dando a demostrar, estaban dando ejemplo a otras ciudades. En nuestro caso, a otras iglesias, a otros pueblos. Y hermanas, como decía, qué alegría sería eso, que el Señor nos encontrara a nosotras, que nos encontrara a su iglesia, creciendo. Que como en la iglesia de Tesalónica, ellos no solamente habían salvado personas, habían plantado iglesias llenas de vida, sino que ellos también estaban creciendo y prosperando, hasta en la ausencia de Pablo. Hermanas, qué hermoso sería que Cristo, aún en su ausencia, que no está aquí físicamente con nosotras, nos pudiera encontrar a nosotras su iglesia, creciendo en Él, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los ataques del mundo. Y yo sé que podríamos hacer un mensaje solamente de la iglesia de Tesalónica y de las cualidades que tenía. Pero yo quiero que nos enfoquemos hoy en lo que es ser un representante de Cristo. Porque esa obra que fue hecha en Tesalónica, el Señor usó a unos representantes para que esa obra fuera hecha. Y esos representantes al día de hoy somos nosotras. El Señor nos está llamando a que nosotras seamos sus representantes en nuestras iglesias, seamos sus representantes en este mundo que está tan necesitado de esa reconciliación con el Padre. Entonces nos vamos a fijar hoy en el capítulo 2, donde vamos a estar viendo las cualidades de Pablo como un representante de Cristo. Y vamos a ver si podemos sacar de ahí unas cualidades que puedan adaptarse a nosotras para poder ser mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces, vamos a estar viendo la primera cualidad, que es un corazón que conoce a quien representa. Pero antes de empezar, a mí me llegó una nota, me llegó una carta. Como estamos hablando del tema de embajadoras, me llegó una carta a mí avisándome de que aquí entre nosotras se encuentra nada más y nada menos que una persona que ha sido agraciada para llevar el título, ha sido elegida para ser la embajadora de nada más y nada menos que de Francia, aquí entre nosotras. Y su nombre es Lauri Rodríguez. Lauri Rodríguez está por aquí. Un aplauso para Lauri Rodríguez. Un aplauso para Lauri Rodríguez. Wow, está muy contenta la niña. Buenos días. ¿Usted es Lauri Rodríguez? Yo soy Lauri Rodríguez. Oh, ya cambió acento francés. Ok, bueno. Y dígame, ¿usted se esperaba esto? ¿Usted se esperaba que le nombraran embajadora de Francia aquí en la República Dominicana? Oh, pues claro que sí, con lo que yo soy, mi amor.
Oh, ya entiendo. Y usted debe conocer mucho de Francia, porque si le están nombrando embajador, usted conoce mucho de Francia. ¿Qué usted conoce de Francia? Bueno, la Torre Eiffel, que es una ciudad del amor, que la gente se ama mucho por allá. Ah, wow, usted puede ser una muy buena embajadora, usted conoce bastante. Y dígame, ¿usted ha visitado Francia? Porque yo me imagino que si es embajadora de Francia, ella tiene que haber tenido tiempo en Francia, haber invertido tiempo allá, conociendo la cultura, conociendo la gente. No he conocido Francia, pero se ve muy interesante. Ajá, yo creo que se confundieron de persona, Lauri. Pero cuénteme, pero usted por lo menos yo creo que usted es muy estudiosa. Usted debe de saberse la Constitución de Francia, toda entera. O sea, usted ha pasado mucho tiempo estudiando, la verdad que sí. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo estudié el resumen de la Constitución y yo a veces lo estudio. Pero es muy importante también. Ah, bueno, Lauri, yo no la voy a molestar más. Usted puede sentarse, gracias. Creo que nos equivocamos de persona. Hermana, era toda una dramatización, por si acaso. Lauri no es la embajadora de Francia. Pero yo quería hacer esta representación para que nosotros entendamos lo que es la primera cualidad, un corazón que conoce a quien representa. Lauri, en verdad, no tenía mucho conocimiento de Francia. Nada, dice una hermana. Ella lo que había escuchado. Pero Lauri no... ¿La podemos decir que Lauri podía ser una embajadora de Francia? Ustedes no aprueban a Lauri, no te aprueban. No aprueban a Lauri como una embajadora de Francia. Aquí dice, o sea, yo investigando, un embajador es una figura pública. Y esa figura pública es la que va a estar representando a ese país. Así que tiene que conocer las políticas, las opiniones de ese país. Tiene que también, cualquier error que esa embajadora cumpla va a sobrecaer sobre toda la nación. Ella es la representante de Francia. Ella está dando lo que en Francia se habla. Y hermanas, yo quiero que entendamos, esto tal vez es solo un ejemplo, pero eso yo siento que ni se compara con lo que yo quiero que entendamos hoy, de el conocer a quién estamos representando, de conocer a Cristo. Y yo no le quiero hablar hoy de un conocimiento, de obtener información, porque la mayoría de las que estamos aquí, conocemos mucho del Señor, tenemos mucha información. No estoy hablando de ese conocimiento, porque Lauri tenía información. Lauri sabía cuál era la capital de Francia, ella sabía que hay una Torre Eiffel, que es la ciudad del amor. Ella tenía información. Pero ella no había ido a Francia, ella no había conocido a Francia, había invertido tiempo en Francia, conociendo su cultura. Y es más o menos lo que yo quiero que entendamos el día de hoy, hermanas. La importancia que tenemos nosotras de estar conociendo a quién estamos representando. Entender, hermanas, que es más que tener información, es más que yo tener información de quién es Dios. Yo sé que es un Dios eterno, yo sé que es un Dios grande, yo sé que es un Dios de amor. Pero es yo vivir eso, yo vivir a ese Dios de amor, es yo vivir a ese Dios eterno, a ese Dios misericordioso, a ese Dios fiel. Es yo tener una experiencia, una comunión íntima con ese Dios, lo que va a hacer que yo pueda ser una representante, que yo pueda conocer a ese Dios. Y tal vez nosotros no podemos hacer un viaje hasta donde está Dios, como quisiera hacer Lauri para conocer Francia. Pero Dios nos ha dejado que su palabra, en este libro podemos hacer ese viaje que necesitamos para conocer todo sobre el Señor. En ese libro se encuentra todo lo que nosotros necesitamos conocer. Y es por eso lo tan importante que estemos cada día conociendo a ese Señor de la palabra, a ese Cristo de la palabra. No al Cristo que nosotros hemos inventado, no al Cristo que nos ha dado el mundo, sino a ese Cristo verdadero que se encuentra en lo profundo, en la intimidad, en la palabra. Y un embajador, un representante de Cristo debe de tener conocimiento de quién está representando. Si vamos a estar en el mundo representando a Cristo, debemos estar conociendo cuál es su mente, cuál es su propósito, cuál es su carácter. Si queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios, ¿qué fue lo primero que hicimos con Sorangeli? Conocimos cuáles eran las virtudes, cuáles eran las características del corazón de Dios. Si no estamos conociendo el corazón de Dios, ¿cómo nos vamos a convertir en unas mujeres conforme al corazón de Dios? ¿Cómo le vamos a representar? Entonces, para poder entender más, vamos a ir al segundo capítulo, como ya estamos ahí, espero todas, en el versículo 13, donde dice:
Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y Pablo y Silas, ¿por qué ellos pudieron dar esta palabra de verdad, esa palabra que venía de Dios? Era porque ellos estaban teniendo conocimiento de quién era Dios. Si ellos no estaban conociendo a Dios, ¿cómo ellos iban a llevar a esa iglesia la palabra de Dios, la palabra verdadera? Si no estamos conociendo al Señor, lo que va a salir de nosotros son palabras de hombres, palabras que no cambian, palabras que nos transforman. La única palabra que transforma, la única palabra que puede cambiar es la palabra de Dios. Y para eso tenemos que estar conociéndolas, hermanas, conociéndolas en intimidad. Y miren, si estudiamos más, por ejemplo, la vida de Pablo, vemos que hay una cita muy conocida, es una de mis favoritas, que se encuentra en Filipenses 3:10, que comienza a fin de conocerle. Ese a fin muestra la meta que era de Pablo. Si nosotras queremos representar a Cristo bien, debemos de estar conociendo a Cristo bien. Si nosotros queremos estar siendo mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que estar conociendo el corazón de Dios. Y hermanas, es que yo quiero que entendamos a quién es que estamos representando. Es que es imposible que yo esté conociendo a ese Jesús, a ese Cristo, a ese que es el alfa y el omega, el principio y el fin, al que era, al que es y el que debe venir, el que nunca cambia. Es imposible que yo esté conociendo a ese príncipe de paz que me calma en los momentos de angustia, ese buen pastor que guarda mi alma, ese gran sacerdote que me redime, que redime mi alma de mis pecados. Es imposible que yo esté conociendo a ese Rey de Reyes, que yo lo esté conociendo en intimidad, ese Señor de Señores, al que es santo, al que es todopoderoso, que es grande en misericordia, en amor, en gracia, a ese que se humilló y dejó todo por amor a mí y que no pase nada. Es imposible que me tome como algo más, que yo entienda eso, que yo lo entienda, no conocimiento, no como información que dar, oh sí, yo lo sé. Es entenderlo, es vivirlo en intimidad, en experiencia, en las circunstancias, en las pruebas por las que pasamos. Vivir con ese Dios, comprender a ese Dios. A eso es lo que el Señor se refiere cuando quiere que le conozcamos, que tengamos intimidad con Él. Y debe de ser nuestra meta el conocerle cada día más. Y hermanas, entendamos cuán gran privilegio es poder ser llamadas representantes de Cristo. ¿Cuántos no somos? ¿Quiénes son representantes de Cristo? Amén, hermana. Pero yo quiero que entendamos también, ¿saben qué? La gracia de ese título. La gracia que es que yo lleve ese título. Yo no me lo merezco. Mientras estudiaba esto, este fue lo que más me impactó. Yo creo que yo me podría quedar aquí hablando solamente de cómo fue encontrar la gracia de Dios en ver en cómo yo puedo llevar ese título. Yo siendo tan inmerecedora de ese título. Yo no me merezco. El Señor sabe, como estamos estudiando, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe que de nosotros no sale nada bueno, absolutamente nada. Todo lo que hay que nos puede ser una virtud viene de Él. Y ver que Él nos llame representantes de su Hijo es algo que, no sé, pero me llena, me llena de gozo y también al mismo tiempo de entender que yo soy tan indigna de esto. Y hay una frase que mientras yo estudiaba este tema, de un predicador muy bueno, que me encanta, se llama Paul Washer. Él dijo esta frase acerca de este tema de ser representante de Cristo. Yo quiero que entendamos, yo la voy a leer, va a estar ahí en la pantalla, pero entendamos lo que él quería decir, hermanas. Hubiese sido un gran acto de gracia que Él, el Señor, que Dios, nos hubiese mandado al infierno por un tiempo. Eso hubiese sido gracia, hermanas. Pero, ¿saben qué? Él nos dejó fuera completamente. Hubiese sido un acto de gracia grandioso si nos hubiese puesto en un lugar neutral y dejarnos ahí por la eternidad. Eso hubiese sido gracia a la luz de nuestros pecados.
Hubiese sido inconcebible que Él nos hubiese puesto en el mismo lugar que los ángeles y hacernos siervos en su corte. Pero Él nos hizo hijos, hijas. Y como si eso no fuera suficiente, embajadores de Cristo. Hay una gran majestuosidad en esto. Eso fue lo que dijo Paul Washer. Y yo me quedé, es cierto, hay una gran majestuosidad en esto. Hay una gran majestuosidad en yo entender que yo no merezco esto. A veces nosotros estamos llenas de orgullo, y lo digo en mi caso, la soberbia. A veces no lo decimos claro, oh, yo sí me lo merezco, pero nuestras acciones, nuestra forma de vivir, actuamos como que si nosotros no mereciéramos ser llamadas hijas de Dios, actuamos como si no mereciéramos ser sus representantes. Pero hermanas, esto es otra gran oportunidad para nosotros poder ver la gracia y la misericordia del Señor, de que yo puedo llevar ese título el día de hoy. Aún yo sabiendo, y el Señor sobre todo conociendo mi corazón, conociendo lo que hay verdaderamente en Él. Y aún así, Él en su gracia me ha dado este título, nos ha dado este título. Y nosotras, hermanas, con mayor razón, después de entender esto, no sé, pero provoca, al menos en mí provoca y debe provocar en nuestros corazones el conocer más a ese Dios de gracia que dio todo por nosotros. ¿Qué es eso que Él quiere que yo haga? O sea, después de todo lo que Él hizo por mí, ¿pero qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo te represente? Bueno, pues me entro en tu palabra y busco cómo tú quieres que me represente. Para eso tengo que estar conociéndolo. Y es una necesidad, hermanas. Y eso es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. No es una opción, no es un consejo. Ay, hermanas, deberíamos conocer al Señor. Es una necesidad que tienen nuestras almas. Es una necesidad que tenemos como hijas de Dios. No necesitamos nada más que una visión más profunda de quién es Cristo, ver más profundamente quién es Cristo, y así empezaremos a representarles como Él quiere que los representemos. Para continuar, dice en Hechos 17:11, veíamos, eso es más adelante, eso es en la iglesia de Berea, no en la de Tesalónica, pero eso fue algo que mientras yo estudiaba en la iglesia de Tesalónica me impactó mucho. Como estamos hablando del templo, hermanas, yo quiero que entendamos cuál es nuestro deber como conocer al Señor en nuestra iglesia, que es más que yo ir y escuchar una prédica, es más que yo ir y escuchar la palabra de Dios. Yo debo de irme pensando en esa palabra del Señor. En el versículo 11 de ese mismo capítulo que estábamos leyendo en 17:11, dice que los hermanos de la iglesia de Berea, ¿saben lo que estaban haciendo? Ellos seguían estudiando, ellos seguían lo que ellos habían escuchado en la iglesia, dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Hermana, cuando salgamos de aquí, todo lo que hemos aprendido en la conferencia, la semana, en el mes, ver, escudriñar, ver lo que el Señor tenía para mí personalmente. Cuando yo salgo del domingo de la iglesia, debo estar escudriñando, debo de estar conociendo más a ese Dios, viendo lo que Él tiene para mí. Que no sea solo oír un domingo y escuchar la palabra y me impactó y se quedó como un impacto que no ha hecho nada en nuestros corazones. Porque ¿saben qué? Algo que he aprendido, la palabra de Dios se empieza a transformar cuando la empezamos a poner en práctica, cuando la llevamos a la vida práctica, a nuestra vida diaria. Ahí es cuando nuestro corazón, nuestras vidas empiezan a ser transformadas. Y para nosotros conocerles, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pasar tiempo con Él. Y es ahí cuando estamos en la presencia de Dios que nuestro carácter va a ser moldeado como el de Cristo. Y entonces ahí podremos ser representantes, podemos representarlo y entonces empezar a hacer de impacto a este mundo que necesita tanto de Él. Es como veíamos con la hermana Sonia Angelis el tema de la palabra conforme. Ella decía que era la palabra conforme, tomar forma, ¿cierto? Y es que, hermanas, cuando estamos en intimidad con Dios, hay un refrán que dicen mucho por ahí, el que anda con cojo, al año cojea, ¿cierto? Bueno, es lo mismo. Mientras más tiempo yo paso con Dios, más me voy llenando de Él, más está todo conectado, hermanas. Una mujer conforme al corazón de Dios, una mujer que se está llenando el corazón de Dios, ¿cuál va a ser el producto? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser una mujer que va a empezar a representar a Cristo en el mundo. Va a ser una mujer que va entonces a reflejar esa luz de Cristo al mundo y a su iglesia que están tan necesitadas de esa luz que solo viene de Dios.
Entonces, pasemos tanto tiempo. Hay otro gran ejemplo. Yo voy a decir eso mucho. Hay mucha parte favorita mía de la Biblia, pero hay un personaje que es uno de mis favoritos, que es la vida de Moisés. Y hay una escena, una parte de la historia de Moisés que ha sido de mucho impacto para mi vida. Y es cuando Moisés sube al monte de Sinaí para donde el Señor le ofrece los mandamientos. Eso está en Éxodo 34, 29. Yo quiero que vayamos allá y que veamos qué fue lo que pasó. Bueno, solamente vamos a leer ese versículo, pero dice 34, 29, Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y hermanas, qué hermoso sería eso, que nosotros pasemos tanto tiempo en la presencia de Cristo, en la presencia del Señor, de nuestro Dios, que estemos como Moisés, que cuando bajemos, cuando salgamos de ese momento de quietud, cuando salgamos de nuestras habitaciones, después de ese tiempo de intimidad, nuestros rostros se iluminen y resplandezcan y representen esa luz de Cristo, que es la que glorifica al Padre. Entonces, hermanas, para ser buenas de representantes de Cristo, es lo que quiero que entendamos el día de hoy. No es buscar programas, eso nos pueden ayudar. Gracias. No es buscar programas, ni métodos, ni talleres. Lo que necesitamos es tener comunión con Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Tenemos que tener comunión con Dios. Necesitamos tiempo en oración de rodillas. Necesitamos alimentarnos de su palabra y necesitamos buscarle de todo corazón en intimidad diariamente. Hermanas, mientras más lo conocemos, esta es una de mis frases favoritas, mientras más le conozco, más conozco su amor, más crece mi amor por Él. Y mientras más crece mi amor por Él, entonces más le sirvo con un corazón genuino. Queremos ser siervas del Señor, queremos ser mujeres conforme al corazón de Dios. Tenemos que estar conociendo a ese Dios. Y que reflexionemos y que examinemos nuestras vidas. La pregunta que quiero dejarles con ese primer punto es: ¿a quién estamos conociendo? ¿De quién nos estamos llenando, hermanas? ¿Acaso estamos conociendo más al mundo? ¿Nos estamos llenando de las cosas del mundo? Porque si es así, eso es lo que vamos a representar. Eso es lo que vamos a mostrar. Eso es lo que vamos a reflejar. Pero si nos estamos llenando de Cristo, de Dios, de su palabra, eso es lo que vamos a reflejar. Y vamos a seguir ya a nuestro segundo punto. El primer punto, recuerden, una representante de Cristo tiene un corazón que conoce a quien representa. El segundo, vamos a ir al primer versículo del segundo capítulo. Que dice, vamos a leer la segunda parte. Déjenme ir aquí. Vamos a leer la segunda parte que dice: nuestra visita a vosotros no resultó vana. Dice que la visita de Pablo está diciendo que su visita no resultó vana. ¿Y ustedes saben por qué la visita de Pablo no fue vana? No fue algo que valió la pena. Porque Pablo y Silas fueron en amor. Y ese es el segundo punto que quiero que entendamos. Un corazón que ama la familia de Dios. Un corazón que ama a su iglesia. Una representante de Cristo debe de tener amor. Y toda esta carta, si ustedes se ponen a leer todos Tesalonicenses, ambas cartas de hecho, se pueden dar cuenta que esta carta es producto de amor, porque recuérdense, Pablo solamente había durado 3 sábados, o sea, había durado un mes, podríamos decir, en esta ciudad, conociendo a estos hermanos, y había ido con tanto amor hacia ellos, se había entregado a ellos, tiene un amor tan genuino, que esa conexión, aunque había sido para mí poquito tiempo conocer tal vez a una persona un mes, bueno, aunque si lo veía todos los días, bueno, pero igual él había desarrollado un amor que era genuino hacia estas personas. Y a través de toda esta carta vamos a ver acciones y palabras que muestran un corazón de un siervo que ama a la familia de Dios. Y algo de Pablo era que él no iba en conocimiento. Ahora estoy hablando, cuando digo a ese conocimiento me refiero al conocimiento de información. Él no iba a decir, miren, eso es lo que yo sé de Cristo. Él no solamente iba con información. De hecho, dice en 1 Corintios 8:1b
que el conocimiento que envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué los hermanos de Tesalónica pudieron crecer, pudieron ser edificados? Porque el Señor puso el amor en Pablo y Silas para que ellos lo pudieran mostrar a los hermanos en Tesalónica. Entonces, hermanos, lo que el Señor está llamando a nuestros corazones el día de hoy es a que mostremos amor. Y yo les quiero decir, miren, para mí esto también es todo un tema. Yo creo que por eso también el Señor puso este tema en mis manos, que es sobre el templo, sobre la iglesia del Señor. Los que conocen más, los que me conocen más, saben que yo soy una persona que se queja mucho. Yo soy una persona que sé que, bueno, el Señor está trabajando con ese tema, pero yo me quejaba mucho, especialmente con lo que era mi iglesia. En mí solo existía la crítica. Hubo un tiempo que ya yo me quería, ya yo no soportaba, porque en lo que yo me estaba enfocando, ¿saben lo que era? En los hermanos, me estaba enfocando, mi enfoque no estaba siendo en Cristo. Mi enfoque estaba haciendo en los hermanos, en qué estaban haciendo los líderes, en qué estaban haciendo los que suben a dirigir, en qué estaba haciendo tal hermana. Y yo enfocada en la vida de los demás y no enfocada en lo que tenía que enfocar. Y otra razón era porque yo no estaba entendiendo lo que era una iglesia. Para mí la iglesia era las 4 paredes, esa es mi iglesia. Y después de estar un año estudiando la palabra de Dios, le puedo decir que el Señor me mostró lo que en verdad era una iglesia. Ahí fue que mi amor por mi iglesia empezó a crecer. Y si no la cambio por ninguna. Y poder decir eso, que fue entender 2 cosas. Que mi iglesia es mi familia en Dios. Es como si fuera mi segunda familia. Tal vez no tengamos, todas tenemos el mejor ejemplo de una familia, pero el Señor quiere que entendamos lo que es una familia santa, es la familia de Dios. Y la otra cosa que yo entendí fue que la iglesia, yo como parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. Y cuando entendemos, hermana, este término, cuerpo de Cristo, entonces yo siento que va a cambiar nuestra forma de ver la iglesia y la forma de reflejarnos a ellos. Vamos a 1 Corintios 12:26. 1 Corintios 12:26. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a dejar hasta ahí. Pero aquí dice que nosotros, ¿qué? Somos la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, cuando dice miembros, se refiere como si fueran órganos o partes del cuerpo, ¿cierto? Yo quiero que voy a hacer una pequeña simbología para que entendamos más o menos lo que es no tener amor como representantes de Cristo. Imagínense un cuerpo. Imagínense, yo soy el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si mi mano de repente cambiara de color? Se pusiera un poquito más morenita y se pusiera un poquito más chiquita y pareciera como que no pertenece a mí. Se ve raro, extraño, ¿cierto? Así mismo se ve cuando en el cuerpo de Cristo una de nosotras no está mostrando amor. Cuando no estamos mostrando amor, es como si no fuéramos parte del cuerpo de Cristo, no estamos siendo parte del cuerpo de la iglesia de Dios. Porque ¿qué es Dios, hermanas? Dios es amor. Y si no estamos mostrando ese amor, es como si no estuviéramos representando a ese Cristo. Entonces, hermanas, cada día que vayamos a la iglesia, recordemos qué es la iglesia. Es el cuerpo de nada más y nada menos que de Cristo. Y hermanas, el amor es esencial. De hecho, es el gran mandamiento que el Señor nos ha dejado. Juan 13, 34, 35, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy. Esto lo dice Cristo, esto lo dijo Jesús con sus palabras. Que os améis los unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo van a conocer que nosotras somos hijas de Dios, que somos sus discípulas de Cristo? Es porque va a haber amor en nosotros. El mundo, hermanas, necesita conocer ese amor de Cristo, porque está lleno de un amor que no es verdadero. Ellos tienen una definición de amor que está muy alejada de lo que es el amor verdadero, y nosotras estamos llamadas a presentarles ese amor verdadero que solo lo podemos encontrar en Dios. Y yo quiero que veamos el ejemplo de Pablo, una de esos versículos o acciones de Pablo,
que muestran ese amor que él tenía por estos hermanos, por estos creyentes. Dice en el versículo 1, cuando empezamos a leer en el segundo capítulo, él utiliza, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Él usa el término hermano para referirse a ellos. Solo se habían conocido un mes y ya lo llamaba como hermano, porque era un amor genuino lo que él sentía. Y en todo este capítulo se menciona 4 veces. Se menciona la palabra hermanos en el versículo 1, en el 9, en el 14 y en el 17. Y no solo eso, Pablo también en momentos tuvo que verlo como una madre, dice, versículo 7, que dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. Fueron como madres en momentos, mostraron el amor de una madre. Y en otros momentos, versículo 11, exhortamos y consolamos, dice que así como también sabéis de qué modo como el padre a su hijo. En otro momento tuvieron que ser padres. Así se muestra el amor. No es el amor que el mundo nos está vendiendo, como veíamos ayer con la hermana Ruth, el amor que deben demostrar las mujeres casadas hacia sus esposos y hacia sus hijos. Un amor que complace, que le da lo que ellos quieren. Es un amor, miren, que en tiempos es tierno como una madre y en tiempo exhorta como un padre. Ese es el amor que nosotros debemos de tener por nuestros hermanos en la iglesia, por nuestros hermanos en la iglesia. Y debemos demostrar ese amor genuino, ese amor que presenta a Cristo. Hay una definición que yo encontré de lo que es amor verdadero que se me ha marcado y quiero compartírsela a ustedes el día de hoy. El amor verdadero es darme totalmente a mí misma para satisfacer ¿qué? ¿Mis necesidades? No, las necesidades de otra persona sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que representa a Cristo, el amor que no espera nada a cambio, que satisface las necesidades, que mira, que guarda, que cuida de otros, que suple de esas necesidades de esa persona sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que Cristo nos enseña en su palabra. A esas chicas que estamos ministrando, a esas chicas que estamos enseñando, a las jóvenes de nuestra iglesia, a nuestras hermanas, les tenemos que estar mostrando ese amor que Cristo nos enseñó. Y no solo a nuestras hermanas, yo quiero detenerme un poquito más en este punto, sino que también a nuestros hermanos en Cristo. Recuerden que es una familia, no solamente somos nosotras, no solamente son mis amigas, que es una bendición, hermanas, poder encontrar en nuestra iglesia un grupo de amigas que sean nuestras confidentes. Es una bendición y debemos estar agradecidas por eso. Pero también debemos demostrar ese amor a esas personas que son un poquito más difíciles de amar. También debemos demostrar amor a los hombres de nuestra iglesia. Y en todo este tiempo que yo he estado aquí, ha sido todo un tema. Eso a todos los lados, con todas las jóvenes que hablo, ha sido todo un tema. El hecho de lo que es la falta de hombres que sean líderes espirituales. Las jóvenes están preocupadas. Me acuerdo que ayer teníamos el taller con las jovencitas, estábamos entre la de 16 y 21 y todas con la misma preocupación y todas súper preocupadas estábamos porque hace falta y estamos dando cuenta. ¿Saben de qué nos estamos dando cuenta? Del gran impacto que está teniendo no Cristo en nuestras vidas, el gran impacto que está teniendo el movimiento del feminismo en nuestras vidas, hermanas. Yo no sé, pero yo me he dado cuenta, el Señor me ha puesto a examinarme mi vida. Yo me estaba dando cuenta de tantas cosas que inconscientemente habían estado entrando en mi vida. Cosas, pensamientos, que tal vez yo no apoyo. Yo no estaba con una pancarta arriba el feminismo, no. Pero habían cosas y acciones en mi vida que estaban dando a demostrar que se estaban alejando de ese rol bíblico que Dios tenía para mí. Y me estaban llevando al feminismo. Y yo siento, hermana, que nuestras iglesias están siendo influenciadas por este movimiento. Y con mayor razón, por eso quiero prepararme. Por eso debemos de prepararnos, hermana, para enfrentar estos ataques que el mundo nos está dando. Hermanas, es así. No es algo como que, yo leí un libro del feminismo. La simple música, jóvenes que estamos escuchando, nos están dando a entender que debemos como mujeres superarnos, que debemos superar a los hombres, que debemos de tener más conocimiento. Hermanas, no está mal que conozcamos. El problema es qué estamos haciendo con ese conocimiento. Y ahí es que yo quiero llegar. Porque lo que nosotras estamos tratando de lograr, que es que haya más hombres espirituales, que tanto los hombres como las mujeres que tengamos
el rol bíblico lo estamos destruyendo. ¿Cómo? No teniendo amor. Me ha pasado y el Señor estaba mostrando en mi vida cómo a veces nos referimos a los hombres de manera discriminativa. Queremos mostrarle nuestro conocimiento, queremos vernos por arriba de ellos. Y esto no es mostrar amor, hermanas. Dice Pablo en 1 Corintios 13, 1, 2. ¿De qué me vale tener a mí conocimiento de la ciencia? ¿De qué me vale tener a mí mucho conocimiento si no estoy mostrando amor? Y hay una cita que también me gusta mucho. Bueno, esa la vamos a ver más adelante. Vamos a seguir aquí porque, bueno, me salté algo. Pero dice que nuestra falta de amor ha crecido tanto que nosotros ahora vemos a los hombres como algo menos. El mundo no está diciendo que lo veamos como algo menos. No está diciendo también que nos tragamos la cosa a nuestra manera. Y yo quiero compartirles algo de lo que es el poder entender cuál es nuestro, o sea, la importancia que tiene el que yo esté entendiendo cuál es mi rol bíblico. Le quiero compartir una experiencia personal que me pasó. Cuando yo llegué al país, yo me reuní con mis compañeros de curso. Y ya la mayoría están todos en la universidad, todos crecimos en un colegio cristiano, no todos éramos cristianos, pero nuestros padres eran cristianos, así que teníamos conocimiento de lo que era la Biblia y todo. Y un compañero de clases, muchos de ellos ya no están asistiendo a la iglesia, un compañero, bueno, no mucho, algunos de ellos no están asistiendo a la iglesia, y uno de ellos me dijo que hasta él dejó de creer en la Biblia. Y yo me inquieta y le pregunto que por qué, que me puede decir una razón. Me dije, no, es que yo creo que la Biblia es un libro histórico. Eso es algo cultural, eso es algo que eso es un libro histórico, o sea, es cierto, vamos a decir que fue real, que lo escribieron, pero es algo histórico, eso es algo que era para la cultura de antes. Y yo, bueno, pero dime por qué tú crees eso, dame un argumento válido. ¿Y saben cuál fue el argumento que él me dio? Él me dio, mira por ejemplo, esas mujeres que están liderando a hombres en las iglesias. Mira, ahora hay mujeres que son pastoras, ahora hay mujeres que están en la cabeza. Y mira este versículo, aquí dice que no se puede. Eso era porque antes, en ese tiempo, la mujer no tiene lo que es ahora. La mujer no tiene esa posición como la tiene ahora. La mujer se ha superado. Entonces, eso es algo que era algo por esa etapa, esa cultura. Él llegó a esa conclusión, ¿cierto? Y ¿saben lo que él me dijo después? Entonces, si eso era algo cultural, si esa parte de la Biblia es algo cultural, que es lo que sostienen las personas que creen eso, pues es algo cultural también el yo poder tener relaciones antes del matrimonio. Eso también yo lo puedo tomar como algo cultural. Y es por eso que yo he decidido tomar la Biblia toda entera como algo cultural. Y hermanas, eso yo me quedé en shock. Yo me quedé como que, ¿qué influencia estamos dando como mujeres y de qué impacto podemos ser? Esto, no sé, pero llena mi vida y me hace pensar en que yo puedo hacer de tropiezo al no estar sometiéndome, que yo puedo hacer de tropiezo al no estar siguiendo el mandato del Señor para mi vida a otros. Yo pensar que por eso, que el mundo nos está mirando, el mundo está mirando nuestro ejemplo, está mirando lo que nosotros pensamos y estamos estudiando su palabra, hermanas. Por eso es que debemos llenarnos cada día más de Él. Estamos en una cultura que en verdad la distinción entre lo masculino y lo femenino está creciendo cada vez más. Cada vez más se pierde esa identidad bíblica de cuál es el rol que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Hermanas, si solo estamos teniendo conocimiento, nosotros podemos ser de ayuda, podemos ser, con ese conocimiento que tenemos, le dije, no es malo tener conocimiento, pero ese conocimiento usémoslo para ayudarnos, para en amor nosotros fortalecernos los unos a los otros, para poder serle de ayuda a los hombres en nuestra iglesia, a los líderes, pero hacerlo en amor, en ánimo, no utilizando eso para humillar y para intimidar. Hay un versículo que quiero que leamos, quiero que vayamos a Tito 3, 1, 5. Tito 3, del 1 al 5, perdón. Voy a ir leyendo, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra,
que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Lo que yo quiero que entendamos después de aquí, miren en ese versículo 3, ahí está recordando, porque nosotros también éramos en otro tiempo que insensatos, rebeldes. Hermana, yo quiero que ahora nos enfoquemos en las jóvenes que estamos ministrando, en las chicas o las mismas hermanas, nuevas creyentes que llegan a la iglesia. Cuando nos vayamos a referir en ellas, he escuchado muchas personas decir que no quieren tomar decisión por el Señor debido al trato. Está mal enfocarnos en el trato de las personas, enfocarnos en la persona, pero he escuchado de muchas personas que aún no han tomado su decisión por la iglesia, por cómo lo tratan en la iglesia, la falta de amor que hay. Hermana, esto no debe de estar sucediendo. Nosotros no debemos de estar siendo las causantes y siendo de tropiezo a otros. Todo lo contrario, debemos estar mostrando como representantes de Cristo ese amor verdadero. Hermanas, y algo que me ha funcionado, que es con este versículo, para cómo mostrar ese amor, recordemos cómo éramos antes. No recordemos cómo éramos nuestros tiempos. Las chicas saben, las jóvenes, siempre los padres recordando, porque en mis tiempos yo me levantaban a las 5 de la mañana para lavar el baño. Típica frase. Es cierto, nosotros los jóvenes ahora creemos todas las cosas muy fáciles, lo admito. Pero lo que yo quiero que recordemos es cómo estábamos sin Cristo nosotras. Cómo éramos rebeldes, alejadas de Él. Y también miremos la sociedad, hermanas. Es importante que estemos estudiando lo que está pasando en nuestra sociedad, al mundo que se están enfrentando a nuestras jóvenes, que nos estamos enfrentando nosotros como jóvenes, para poder aconsejarlas, entender que están pasando por un tiempo muy difícil y que con más razón, no es misericordia, yo sé, está bien que tú hayas pecado porque es que está muy difícil la cosa. No. Es prepararnos, que eso produzca en nosotros querer prepararnos para poder preparar a esas jóvenes y que ellas puedan mantenerse firmes y fiel cuando salgan a ese mundo allá afuera. Pero para eso necesitamos amor, necesitamos ponernos en sus zapatos, necesitamos con las jóvenes sentir cómo ella, entrarnos en su vida, mostrarle misericordia, abrirle nuestros corazones. Muchas veces, yo lo digo porque crecí en una iglesia cristiana, por eso yo decía al principio, el Señor me cambió de una religión a una relación. A veces yo veía a las hermanas y decía, wow, yo quiero ser como ella, porque mire, yo sé que ellas nunca dejan de leer su Biblia, que ella no es como a mí, que se me olvida un día o que no me da deseo. Hermanas, ¿saben? Yo he trabajado con muchas jovencitas y ¿saben cómo nosotros abrimos nuestro corazón? Cuando nos muestran humildad, cuando nos muestran amor. Cuando nos dicen, mire, yo sé por lo que tú estás atravesando. No es abrirle mi corazón y decirle todos mis pecados y mis debilidades, obviamente. Pero sí decirle, yo entiendo por lo que tú estás pasando. Con misericordia, con amor, como lo haría Cristo. Poniéndonos en su lugar. A los mismos líderes. Hermanas, entendamos, antes de criticar, eso es un ejercicio que yo estoy poniendo. Antes de criticar a alguien, pongámonos en sus zapatos. Pongámonos en su lugar. ¿Qué tan gran responsabilidad tienen ellos? Que tienen que dar cuenta por nosotras. Antes de nosotros juzgar, mostremos amor. Llenemos del amor de Cristo. Hermanas, hay una frase que también quería compartirles, que era la que le dije que lo compartirlo, creo que sí ahora, que fue algo que dijo Nancy Lee DeMoss. Que aquí ella hace referencia al hombre, pero yo creo que eso es también a las mujeres, también en nuestra iglesia. Dice, si el conocimiento de la palabra de Dios no me está haciendo más humilde, más cortés y más misericordiosa hacia los hombres de Dios y las mujeres, añado, y más alentadora de ellos en su posición de liderazgo y rol, entonces ¿para qué me beneficia el conocimiento? Para nada. Mi conocimiento debe de ser de motivación y no para intimidar. Hermanas,
vamos a fortalecernos los unos a los otros. Los hermanos, vamos a pedirle que oren, vamos a buscar su opinión en el liderazgo y vamos a atender a sus iniciativas con amor, no para salir de paso o para cumplir, sino en amor, aunque en ocasiones esto signifique nuestro silencio. Cuidemos la manera en que estamos hablando frente a nuestras chicas, mientras las jóvenes. Recuerden que ellas están siguiendo nuestro ejemplo. Seamos ejemplos, seamos representantes de Cristo, seamos representantes de ese amor. Y hermanas, yo les quiero dejar un autoexamen para nosotros saber si nosotros estamos representando ese amor de Cristo. Y es que vayamos a 1 Corintios 13, 8, 13 del versículo 4 al 8. Que es un examen que yo me hice una vez y que el Señor usó mucho para examinar mi vida en cuanto a este tema del amor. Ahí vamos a un ejercicio que yo quiero que luego usted haga en su casa detenidamente, intimidad con el Señor, así, ¿verdad? O sea, que lo haga. Anótelo ahí para que usted se acuerde. Es leer el versículo de 1 Corintios 13, del versículo 4 al 8. Leerlo, que en vez de donde dice amor, ponga usted su nombre. Voy a hacer un ejemplo. Valerie es sufrida, pero hágaselo con interrogativa. Pregúntese a usted mismo. Valerie es sufrida, es benigna. Valerie no tiene envidia, no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y siga por ahí, hermana, con la lista. Y usted hace ese autoexamen porque nosotros estamos llamados a representar el amor de Dios. Y estas son las cualidades de lo que es el amor verdadero. Entonces, veamos en nosotras. ¿Tenemos esas cualidades nosotras? Examinemos qué son esas cosas que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que empezar a hacer. Y Dios, hermanas, alguien dijo una vez que Dios evalúa nuestras vidas basándose en cómo amamos, y es muy cierto. Dios lo que está mirando es el amor que tenemos. Ayer recordábamos el himno, bien recordadas por obras de amor. ¿Qué dice? No es por obras, no vamos a ser recordadas por obras, hermanas. Vamos a ser recordadas por obras de amor. Vamos a ser recordadas por lo que vale para la eternidad, que son las obras de amor, que tengamos amor. Eso es lo que el Señor ve. Entonces, ya vimos el segundo punto. Una representante de Cristo ama a su familia en Dios. El número 3, uno de mis favoritos, un corazón que ministra a otros. Una representante de Cristo es esencial que esté ministrando a otros. La palabra ministrar significa atender a las necesidades de otra persona en el nombre de Jesús. Esa es una definición que encontré de lo que es ministrar. Y yo quiero que vayamos a Esdras 7:10. Esdras 7:10. ¿Qué dice? Porque ese había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El ejemplo de Esdras ha sido de mucho impacto en mi vida y creo que debe de serlo para todas nosotras. ¿Nosotras qué? Nos preparamos para venir a nuestra conferencia, nos preparamos para nosotras escuchar nuestra concentración, las hermanas, hemos tomado notas, hemos estado estudiando, comentando unas con otras. ¿Ahora qué? Ya sabemos que tenemos que ponerla en práctica, debemos de cumplirla. Pero hay otro paso, que es enseñarla. Hermanas, el Señor nos ha estado preparando todo este fin de semana para algo. Y es para ir y enseñar a otras hermanas de nuestra iglesia que tal vez no pudieron tener la posibilidad de venir aquí el día de hoy, a las jóvenes de nuestras iglesias, para nosotros edificarnos los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, debemos estar cumpliendo, pero también la debemos estar enseñando. Y hay dos formas, que es la que voy a hablar el día de hoy, que podemos estar enseñando esa palabra, que son dos mandatos del Señor: predicar su palabra y hacer discípulas. Entonces nos vamos a estar enfocando en esas dos rápidamente. Para eso, vamos a ir otra vez a Tesalonicenses. Otra vez al libro de Tesalonicenses, se la tengo moviéndose mucho. Pero bueno, en el versículo 2 dice, del segundo capítulo: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de Dios en medio de gran oposición. Dios, para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Pablo y Silas tuvieron de nuevo, esa palabra de nuevo significa valentía para compartir el evangelio en Tesalónica, aún teniendo tan grande oposición. Hermanas, ¿se acuerdan que, como les decía, ellos estaban en medio de persecución? Pongámonos en el lugar de Pablo y Silas, estaban en medio de una gran persecución. Yo quiero que entendamos que esto es un mandato para todas nosotras. Hermanas, pensemos en cuántos cristianos están siendo perseguidos el día de hoy debido a su fe. ¿Cuántas personas? Nosotros somos parte de la minoría. Somos un país libre donde podemos no solo tener nuestra fe y congregarnos juntas, sino que podemos compartirlas libremente. Podemos evangelizar libremente en las calles. Nosotros somos parte de esa minoría. Hay un 75% de cristianos que no pueden compartir su fe. Y sabían que también un promedio, esto me impactó mucho, de 11 cristianos son asesinados cada día por su fe, según un informe realizado por Open Doors en Estados Unidos. Hermanas, nosotros tenemos el privilegio de tener un país donde las puertas están abiertas al evangelio. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos tomando provecho de ese gran privilegio, esa gran oportunidad. Hermanas, si Pablo y Silas no hubiesen tenido ese valor, el Señor no lo hubiese puesto ese valor en esos corazones dispuestos para hacer su obra, la obra hubiese sido hecha, pero ellos hubiesen perdido la oportunidad y la bendición de ser parte de esa obra. Y así muchas veces nos estamos perdiendo de ser parte de la obra de Dios cuando no estamos obedeciendo a su mandato, cuando no estamos evangelizando, cuando no estamos viviendo el evangelio. Y hay un versículo en Romanos 10:14 que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber a quién les predique? Nosotros queremos que nuestra sociedad cambie, nosotros queremos que nuestras iglesias crezcan, queremos hasta que el evangelio se predique, pero a veces solamente se queda en querer. Hermanas, tenemos que empezar a hacer, tenemos que empezar a salir a predicar el evangelio de Cristo. Nuestra sociedad, nuestro mundo está necesitado, tiene una sed de ese Cristo. Usted nada más necesita ver las noticias y saber que necesitamos de Cristo, que este mundo necesita esa reconciliación con el Padre. Pablo, como uno de los evangelistas más grandes de todos los tiempos, es un ejemplo de lo que es un representante de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque él tomaba esto del evangelismo como algo vital en su rol como representante. La manera principal para ser representante de Cristo es dando nuestro testimonio a través de con su evangelio. Una representante de Cristo tiene que estar evangelizando. Tiene que estar a donde vaya evangelizando. Y esto no es una misión, hermana, para algunas, para las líderes, para los líderes, para esa hermana que tiene el don de evangelismo. Es un mandato para cada uno de nosotros. Y hermanas, es ver, el Señor nos ha puesto en nuestras manos en estos tiempos tantas herramientas para nosotros compartir el evangelio que no hay excusas. Ay, que yo soy muy tímida, que yo soy muy cerrada, o yo hablo mucho. El Señor nos ha puesto muchas herramientas, no hay excusas de verdad. Nos ha bendecido con tantas formas de nosotros poder llevar ese evangelio. Entendamos, hermanas, que nuestro llamado no es a ocupar a un asiento más en la iglesia, es a salir, a ser parte de ese cuerpo de Cristo que tiene diferentes funciones, obedeciendo ese mandato, que es evangelizar y compartir el evangelio de Cristo. Hermanas, esto no es algo que va a salir naturalmente de nosotras, se lo digo por experiencia, esto no va a salir de mí, quiero evangelizar. Es algo que debemos de pedirle al Señor que ponga en nosotros el deseo de empezar a ver a los perdidos como Él los ve. Debemos de decirle al Señor que ponga en nosotros los ojos que tuvo Cristo para mirar a los perdidos, sus pies para ir a donde están los perdidos, que nos dé sus manos para servir en humildad a los perdidos y su corazón para sentir compasión como Él la sentía por los perdidos. Pidámosle que nos dé a Cristo para poder representarlo y así mostrar su obra. Hermanas, cuando entendemos el terrible destino de los inconversos, de los perdidos, eso es suficiente para motivarnos a nosotros a tener compasión y explicarles el evangelio, explicarles ese gran mensaje. Y eso es lo que debemos estar mostrando nuestra
nuestra vida. Ese es el ministerio de reconciliación que el Señor nos ha dado. Y otra forma, hermanas, es discipulando. ¿Cuán gran necesidad hay de discipulado en nuestra iglesia? De entregarnos. Pablo dice en su palabra que él se entregaba a sí mismo. Él no solamente le llevaba el evangelio, sino que se daba a sí mismo por el evangelio. Y hermanas, es un versículo que es uno de mis favoritos, 2 Corintios 12:15, que dice Pablo: yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea yo amado menos. Hermanas, eso es lo que debemos estar haciendo. Ese es el discipulado. El discipulado no es creer una doble de mí, no es creer, es crear a una sierva de Cristo, a una líder de Cristo. Y vamos a pasar ya por último, ya no tenemos mucho tiempo, al último punto, que siento que es uno de los más importantes, que es un corazón que tiene una motivación correcta. Hermanas, en el ministerio nos vamos a estar encontrando con tantos problemas, con tantas oposiciones, con tanto sufrimiento. ¿Y saben cómo vamos a permanecer firmes? Nos vamos a mantener firmes cuando estemos teniendo la motivación correcta. ¿Y cuál es esa motivación? Glorificar al Señor. Hermanas, nosotras somos como, dice en 2 Corintios 4:7-9, que somos como vasos de barro. Nosotras somos esos vasos débiles y frágiles que se quiebran, que el Señor sabe cómo somos nosotras. Pero aún así que Él nos ha dado el gran tesoro del Evangelio, Él lo ha puesto en nosotras. Él ha puesto ese tan precioso tesoro y lo ha colocado en nosotras, pero para algo. Si seguimos leyendo, ¿saben cuál? 2 Corintios 12:9. ¿Para qué pasamos por debilidades? Para que el Señor se glorifique. Dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es en nuestra debilidad, hermanas, que el nombre del Señor va a ser glorificado. Hermanas, que nosotras podamos representar a Cristo. ¿Pero saben para qué? Para glorificar al Señor, porque estamos representando al Hijo cuando glorificamos al Padre. Hermanas, estos fueron los 4 puntos. Conocer a ese Cristo, conocerlo en intimidad, amar a nuestra iglesia, ministrar a otros y tener la motivación correcta, que es glorificar al Señor. Eso es lo que vale. Yo quiero que tomemos un momento ahora para terminar, que cerremos nuestros ojos ahí, hermanas, que nos estemos en actitud de oración y que estemos pensando en todo lo que el Señor ha estado hablando a nosotras en toda esta conferencia. Que estemos en comunión con el Señor y que le pidamos que Él examine nuestros corazones. Como dice el salmista en el Salmo 139, que Él examine si en nosotros hay camino de perversidad, que esas son esas cosas que no le están agradando de nosotras, que nos están evitando que seamos mujeres conforme al corazón de Dios. Que quite ese pecado, esos pecados que hay en nuestra vida que no nos están dejando ver, que necesitamos de Él. Pidámosle al Señor que Él sea el que esté obrando, que nos estés probando, como sigue diciendo el salmista, que nos esté probando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Hermanas, que todo lo que hayamos escuchado, todo lo que hayamos aprendido, que toda la palabra que haya venido de Él, Señor, que la podamos poner en práctica. Vamos a tomar un minuto, hermanas, para ir a reflexionar y meditar en todo lo que el Señor ha hecho y ha hablado en nuestras vidas, en lo que Él quiere que empecemos, que cuando lleguemos a nuestras casas, que empecemos a hacer, que dejemos de hacer. ¿Cómo vamos a actuar cuando volvamos? ¿Vamos a actuar igual? ¿O nos vamos a dejar transformar por su palabra y llevarla a la práctica? Gracias, Señor, gracias. Porque tú en tu misericordia, oh Padre, tú nos has dado este gran privilegio de ser tus representantes. Gracias por lo que ha sido este fin de semana, Señor. Gracias porque tú nos has llenado de tu palabra, Señor. Nos has dado a conocer quién eres tú, Padre, y te agradecemos por eso. Te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios que se toma el tiempo para trabajar con nuestras vidas, Señor. Mira nuestras vidas, Padre, mira nuestros corazones, mira nuestras intenciones, Señor, así como tú viste el corazón del salmista, Padre.
que tú mires nuestras vidas y que saques todo lo que está estorbando, Señor, y que cada día podamos ser representantes tuyas a este mundo, mujeres conforme a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas.